Primero, empezar con algunos datos muy importantes, el por qué es necesario proteger los océanos. Recordar que los océanos ocupan 3/4 partes de la superficie de la Tierra, no es poca cosa. En este sentido, el 97% de la Tierra está cubierto por agua. Y claro, más de 3.000 millones de personas dependen de la diversidad biológica, tanto marina como costera, ¿no? Como medios de vida, no solamente desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿no? Sino hay muchos otros servicios ecosistémicos que los océanos pueden brindar a las personas. Por lo tanto, es que más de 3.000 millones de personas, de seres humanos, dependemos de los distintos servicios ecosistémicos que los océanos nos pueden brindar. En este sentido, un primer aspecto, ¿no? ¿Cómo entender hoy en día la protección jurídica de los océanos o del medio marino y cuál es su relación con la protección de los derechos humanos? Aquí, en primer lugar, comentarles a todos ustedes que es necesario enfocar la protección de los océanos desde una mirada interdisciplinaria. No pensar que solamente el derecho es el único instrumento que va a coadyuvar para la protección jurídica de este importante ecosistema. Va a ser necesario apelar a hacer alianzas importantes con otras disciplinas, como ya se viene llevando a cabo en la actualidad en el marco de la protección internacional que se están brindando a los océanos, como la biología marina, la oceanografía, etc. Y esto parte de entender la protección de los océanos desde 3 perspectivas, ¿no? Entender el medio ambiente y los elementos que lo integran, elementos físicos. En segundo lugar, entender los derechos humanos como un elemento esencial para la protección jurídica de la biodiversidad y la relación tan estrecha que hay entre la protección jurídica de la biodiversidad, en este caso marina, por ejemplo, y los derechos humanos que todas las personas poseemos. Y finalmente, entender a la naturaleza y al planeta como un bien común. Si no tenemos claro, en mi opinión, estos 3 elementos, cualquier norma o cualquier buena intención jurídica o declarativa que se pretenda brindar para proteger a los océanos, lamentablemente va a quedar en el papel. Como segundo punto, creo que es importante tener clara la diversidad de servicios ecosistémicos que actualmente los océanos nos brindan. No creo que eso también hace falta y por eso no valoramos y no protegemos hasta el momento a los océanos como realmente corresponde. De acuerdo a lo ya señalado en varios informes por el Relator de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, los ecosistemas pueden brindarnos 3 tipos de servicio. Y ahí viene la interdisciplinariedad del derecho también. Servicios de aprovisionamiento, como por ejemplo alimento, agua, eso lo encontramos en los océanos. Servicios de regulación, como por ejemplo protección contra la erosión, purificación del agua, que también nos brindan los océanos. Y finalmente servicios culturales, que apuntan más al uso del ecosistema desde un punto de vista cultural, religioso, que también en cierta manera los océanos cumplen un papel importante dependiendo del ambiente en el que estén ubicados o la región en la que estén ubicados. Entonces sí es importante tener en cuenta que no solamente incluso hablando de ecosistemas marinos, sino también de terrestres, es importante observar con detalle los tipos de servicios que nos brindan y protegerlos. En este sentido, creo que es importante ir marcando una primera idea, que la degradación y la pérdida de los ecosistemas y de la diversidad biológica, en este caso marina, por ejemplo, sin duda van a socavar, van a mermar, van a destruir la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de poder disfrutar nuestros derechos humanos. Eso es importante. Creo que hasta que no se entienda esa relación tan estrecha que hay entre derechos humanos como la vida, la integridad, incluso la integridad no solo física, sino emocional, espiritual, teniendo en cuenta este tercer servicio ecosistémico que les comentaba, que son los valores espirituales, religiosos, que también nos puede brindar la biodiversidad, creo que lamentablemente no vamos a poder llegar a adoptar decisiones claras, concretas, firmes, para poder proteger a nivel internacional, ya no solamente me refiero a un panorama nacional, sino a nivel internacional, los océanos. Y en este marco, entonces, ¿qué papel cumple la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Acá resaltar 3 ideas fundamentales. La primera es que la Agenda 2030 presenta, marca al planeta, a la Tierra, como nuestro hogar común. Yo lo entiendo, lo interpreto en el sentido de que ya no está presentando no solamente a la Tierra como aquel objeto que protegemos a cambio del beneficio que nos va a brindar, sino como un bien común, como un elemento de todos, como la casa de todos. Es decir, es importante per se su protección, de por sí, por su sola existencia, porque ya acabo de señalar
todos los servicios que la naturaleza nos puede brindar, que los ecosistemas nos pueden brindar. En este sentido, cualquier decisión que se adopte respecto al uso y aprovechamiento de los ecosistemas, en este caso el marino, tendrá que responder a un triple enfoque, a un enfoque de sostenibilidad ambiental, social y económico. Es decir, la Agenda 2030 no parte de la premisa de no emplear o no utilizar el ecosistema, digamos que plantea, sí, sin duda el escenario en el que hay que hacer un uso y aprovechamiento del mismo, pero un uso racional y sostenible. Y es ahí donde hay que encontrar la armonía adecuada, porque muchas veces es complicado hacer un uso racional y sostenible del ecosistema sin que lamentablemente no se tenga en cuenta el efecto tal vez del uso de ese ecosistema a 30, 50 o 100 años, ¿no? Es decir, el rédito o el beneficio económico puede ser muy importante y el desarrollo económico del país también, pero ¿qué va a pasar con ese ecosistema de acá 30, 40 o 50 años? Ese balance es importante hacerlo y eso nos permite el triple enfoque que plantea la Agenda 2030. En segundo lugar, la Agenda 2030 claramente en su objetivo de desarrollo sostenible número 14 reconoce la grave crisis por la que atraviesan los océanos y de ahí su necesaria importancia para trabajarlo de una manera también sin duda no solamente científica sino jurídica y encontrar diversos mecanismos que permitan alcanzar, si se puede, las metas planificadas al 2020, al 2025 y sin duda las que están proyectadas al 2030, ya que la Agenda 2030 plantea metas por años, ¿no? Algunas, repito, al 2025, otras al 2020, es decir, ahorita, y otras al 2030. Un segundo punto que plantea la Agenda 2030 es que reconoce claramente y describe además la situación preocupante y caótica, preocupante por la que atraviesan los océanos. En este sentido, la Agenda 2030, en el marco del ODS 14, plantea metas, plantea el alcance de metas al 2020, al 2025, al 2030. Muchas tienen que ver con, por ejemplo, contaminación marina, con fortalecimiento de las comunidades locales como cofradías de pescadores, asociación de pescadores, por ejemplo. Otras tienen que ver en relación a la producción de conocimiento, a la producción de generación de tecnología marina, precisamente para salvar a los océanos, es decir, ver distintos mecanismos de cómo mejorar la salud de los océanos. Pero también plantea un tema importante y es la protección de áreas marinas. En nuestro país se conoce esto como áreas marinas protegidas, es la manera jurídica en la cual nuestro ordenamiento lo ha recogido, en otros ordenamientos se conoce como espacios marinos protegidos, es decir, la necesidad de que los estados planteen un plan de trabajo y así puedan poner atención a la protección jurídica en determinados espacios marinos, ¿no? Y esto va de la mano, sin duda, con el alcance no solamente de lo que plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, sino las llamadas metas Aichi. Las metas Aichi es uno de los productos importantes que se generaron en el 2010 en el marco de cómo hacer más efectivo el convenio sobre diversidad biológica, y la meta 11 es importante entenderla de manera conjunta, la meta 11 Aichi es importante entenderla de manera conjunta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, porque ambos apuntan a precisamente conservar sosteniblemente los espacios marinos en el marco de una figura jurídica que se llama áreas marinas protegidas, y se establece un porcentaje mínimo por el cual pues, los estados tienen que apostar para proteger sus espacios marinos. Actualmente estamos hablando de al 10%, esperemos que se consiga, es una meta ambiciosa, sobre todo porque no es tan fácil proteger jurídicamente un espacio marino y va a depender sin duda de lo que la legislación estatal establezca. Entonces, ¿qué podemos señalar hasta el momento? Sin duda hay metas claras, hay una urgencia de establecer líneas de acción a corto y a mediano plazo, pero enfocando la protección jurídica de los océanos en el marco de la Agenda 2030 y en el marco de esta estrecha relación entre la biodiversidad marina y los derechos humanos, entre la protección de los océanos y la protección jurídica de los derechos humanos. ¿Por qué? Por una simple razón. A mayor diversidad biológica, a mayor diversidad de ecosistemas, mayor resistencia de los seres humanos y mayor resistencia en general de la naturaleza a los desastres y amenazas que de por sí ya nos están invadiendo. Ejemplo, mayor resistencia a las consecuencias que estamos observando respecto al cambio climático. Lamentablemente, si nuestra biodiversidad es socavada, es mermada, esa resistencia, tanto de nuestros ecosistemas como de nosotros, va a ser menor.
Y por una razón muy sencilla: a mayor diversidad biológica, mayor, por ejemplo, resistencia a enfermedades; a mayor diversidad biológica, mayor generación también de recursos y un aprovechamiento sostenible, y así podemos fortalecer algunos derechos como la seguridad alimentaria, porque obviamente nosotros dependemos también en gran parte, lo he dicho al inicio de esta pequeña exposición, dependemos en gran parte de una alta cantidad de recursos hidrobiológicos para nuestra sostenibilidad. Por lo tanto, es importante proteger los océanos. Y concluyo con esto, con tres ideas fundamentales. Sin duda, en primer lugar, es necesario conocer y difundir que existen compromisos internacionales, ya sea de naturaleza vinculante o declarativa, en relación a la protección jurídica del medio marino. Y aquí resaltar la labor importante que Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, viene cumpliendo en los últimos años. Y aquí, sin duda, la Agenda 2030, si bien es un documento de naturaleza declarativa, creo que cumple un papel y viene cumpliendo un papel fundamental en la generación de compromisos importantes por parte de todos los estados, dentro de los cuales incluye Perú. Es decir, hay instrumentos que podemos emplear para exigir la protección del medio marino. En segundo lugar, está claro que sin biodiversidad no existirá pues un ejercicio efectivo de los derechos humanos. He dado como ejemplo solamente dos: el derecho a la integridad y el derecho a la salud, pero pudieran aparecer más, o pudiéramos reconocer sin duda otros más. En tercer lugar, es necesario dejar clara la relación entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que hace alusión a la protección jurídica de los océanos, a la protección de los océanos, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es la lucha contra el cambio climático. Los océanos son un aliado muy importante en relación a la lucha contra el cambio climático, y finalmente no podemos pues hablar de salud de los océanos si no tenemos en cuenta su protección jurídica.